audio. Al hablar de los códices prehispánicos en esta presentación, pues obviamente no voy a hablar de toda la gran cantidad de documentos pictográficos que existen. El tema de esta ponencia pues son los códices llamados Tonalámatl o, bueno, libros del Tonali, de una manera muy literal, o también podríamos llamarle libros del destino. Estos libros eran utilizados por los Tonalpouki o llamémosle comillas adivinos o especialistas calendáricos de una manera más propia, indígenas, los cuales pues se encargaban de ofrecer pronósticos de todo tipo para las personas que los consultaban. O sea, se pronosticaba tanto el destino de las personas como si algo iba a salir o no iba a salir mal, o los tiempos en los que había que sembrar, etcétera, etcétera. En los tiempos en los que se hacían muchas actividades humanas, la guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, puede pasar así, gracias. El grupo Borgia es una serie de códices, todos los cuales se caracterizan por ser de tema adivinatorio o calendárico, es decir, son propiamente libros del destino. Hay otros tipos de códices y grupos de códices que no se refieren al calendario ni a la adivinación. Entonces, aquí vemos a los códices que integran el grupo Borgia, que reciben su nombre por el más importante de ellos, que es el códice Borgia, que aquí se ve a la izquierda, superior izquierda. Y pues este libro, que sí es completamente prehispánico, sin influencia posconquista, pues contiene una gran serie de almanaques relacionados con la adivinación y el destino, ¿no? El resto de los miembros del grupo tienen almanaques similares, algunos tienen más almanaques, otros tienen menos, pero básicamente comparten características estilísticas y formales que nos permiten decir que pertenecen a la misma familia de documentos. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias, perdón, es que está... el de arriba, pero bueno, sí, no contesta. Bueno, entonces, aquí vemos a tres de los mayores investigadores que se dedicaron pues a elucidar los misterios de los códices del grupo Borgia. El primero es Edward Seller, este gran estudioso alemán que fue el padre del mesoamericanismo y que fue el primero en publicar un comentario completo del códice Borgia y de otros documentos calendáricos prehispánicos. Después de él, el segundo más importante y que, bueno, vino a corregir algunas imprecisiones en la obra de Seller, es este autor austriaco que tenemos en medio, que se llama Karl Anton Nowotny, que fue de hecho discípulo de un discípulo de Seller y se metió en algunos problemas porque pues contradijo ciertas interpretaciones que Seller hizo sobre secciones del códice, como el mal llamado viaje de Venus por el inframundo, que Nowotny determinó que más bien se trataban de rituales que se hacían en los templos, probablemente el templo de Cholula o templos de Tlaxcala. Y tenemos también a Elizabeth Hillman, que pues ella es pues de las más importantes eruditas sobre los códices y que publicó una obra que se llama El tiempo en los libros mexicanos del destino, que básicamente resume nuestro conocimiento sobre el tema. Digo, ya tiene como 20 años, pero es la última gran obra que resume este asunto y que se puede conseguir en Fondo de Cultura Económica. A ver, no, ok, a ver. Ahora bien, bueno, ya saltó. ¿Puedo ir al anterior? Ok, entonces, entre las aportaciones de Nowotny para el conocimiento de los códices prehispánicos se encuentra esta categoría de imágenes semánticas. ¿Y qué es esto de imágenes semánticas? Bueno, pues verán, los códices
adivinatorios prehispánicos tienen la característica de que aunque poseen, tienen escritura, también tienen una serie de imágenes que no son propiamente, digamos, quizás transmiten mensajes, pero esos mensajes más bien son de una naturaleza más interpretativa o iconográfica. Ahorita vamos a ver qué ocurre con esto. Y a este tipo de imágenes, Carl Anton Novotny, en su libro Tlahuiloli, lo llamó imágenes mánticas, es decir, mántico quiere decir adivinatorio, ¿no? Entonces, son imágenes de naturaleza, pues Novotny le llamó incluso sobrenatural o mística, es decir, tenían un significado oculto relacionado con los dioses y las fuerzas del destino, las cuales pues servían para determinar el destino de las personas. Sigue, por favor. Por ejemplo, aquí se ve un ejemplo de imágenes mánticas, ¿no? Que digo, sé que el proyector como que no se ve mucho, pero a ver, aquí por ejemplo tenemos los signos de los días. Este es el día Ad o agua, y aquí está su patrono Xiuhtecuhtli. Y hay dos imágenes que realmente no sabemos bien qué significan del todo. Una es un hombre que está en una casa en llamas que se cae junto a un río que también parece tener fuego, y la otra es un alacrán, ¿no? Y aquí tenemos el día serpiente, su diosa patrona Chachultihue, y estas imágenes, que es un pájaro con unas varas con una cuerda y una ofrenda de hule quemado con palitos. A estas imágenes Novotny les llamó imágenes rituales. ¿Por qué? Estas imágenes desde acá más bien se refieren al destino de alguien. No sabemos del todo qué deberían decir, pero probablemente se refieren al infortunio de alguien relacionado con la imagen de una casa que se desploma y con un alacrán que no es como un animal de buen augurio, ¿no? Y estas otras imágenes, que más bien son varas, ofrendas así, se refieren a hechos rituales que hacían los indígenas, por ejemplo, atravesarse la lengua o los muslos con pequeñas varas punzantes para ofrendar sangre, ¿no? Y aquí se ve igual una ofrenda de una bolita de hule con palitos de madera y está en llamas, y muy probablemente este pájaro, no sabemos bien qué sea, pero chance sea una ofrenda, ¿no? Quizás sea una especie de sacrificio, ¿no? Ahora bien, el problema es, pues, ¿qué decían, no? Y aquí, pues, en realidad, o sea, como vieron esas imágenes, pues no las podemos leer, ¿no? O sea, en el sentido de los mexicas y otros pueblos indígenas, los mayas, tenían una escritura jeroglífica que evidentemente se podía leer, ¿no? Pero estas imágenes no están escritas con jeroglíficos. En su lugar, solo es una imagen que hay que leer, hay que entender su significado, pero no se lee de la misma manera en que leemos estas letras, por ejemplo, o lo que podríamos llamar las letras de los indígenas, que eran los jeroglíficos, ¿no? Entonces, sin embargo, lo cierto es que los adivinos leían estos libros, y lo sabemos porque en testimonios coloniales como el Códice Florentino, pues se recogen, se menciona la manera en la que la gente iba a consultar a los lectores del tonal o tonalpouhqui, y los tonalpouhqui leían sus libros y le daban los pronósticos a la gente. Entonces, aquí por ejemplo, dice, se convocaba a los padres y a los ancianos. Bueno, dice, al inicio dice, el lector del destino veía su libro, su pintura, su color negro y su color rojo, porque bueno, los que conocen un poquito de este asunto pues saben que el negro y el rojo significan los libros, la sabiduría, la palabra escrita o pintada, ¿no? Examinaba, leía y veía cuál era el signo de la criatura que había nacido, veía lo que ahí se decía y cuál era su carga. Tal vez no era buen signo, pero quizás era buena la carga, y entonces se decía que lo corregía, porque bueno, los adivinos hacían rituales para inventar el destino. Si tú nacías en un mal día, 9 viento era medio malo, ¿no? Y así, pues hacían un ritual para contrarrestar esto, ¿no? Entonces dicen, convocaba a los padres, a los ancianos, a las ancianas, y les decía, en buen signo nació, se hará
accederá al petate y al trono, será señor y gobernará, o quizás decía será rico, o tal vez decía será guerrero, será águila, será jaguar, será capitán, en sus manos estará el vaso del águila, estará sobre el petate del águila y el petate del jaguar, y hará beber y ofrecerá comida al sol y al señor de la tierra, Tlaltecutli. O quizás les decía, en mal signo fue hecha llegar esta criatura, en un signo fiero. Sin embargo, aquí se dice que algo bueno es su pertenencia, que lo favorece y que remedia y atenúa este signo. Entonces, o sea, entendemos por esto que estos libros contenían mensajes. O sea, que el adivino lo veía y entonces decía, por ejemplo, este signo significa que el niño será guerrero, ¿no? O esto significa que será gobernante, ¿no? Pero también había malos destinos, dice, en mal signo nació la criatura, en mal momento y por consiguiente nada tiene de bueno y es difícil. He aquí lo que le sucederá. El polvo y la basura, que es la impureza, será su don, será ladrón, la miseria será su recompensa. En vano andará cortándose el pelo sobre la tierra, en nada hará todo lo que le cautive. Quizás estará durmiendo todo el día, quizás estará echado, será perezoso, o tal vez le dirá, la locura será el pago a sus trabajos, se preocupará por el culto, o sea, será borracho. O quizás les decía, no llegará viejo, el sol lo calentará poco, porque el sol se quebró cuando nació. Entonces, aunque estos testimonios fueron recogidos por Fray Bernardino de Sahagún, que pues era un evangelizador, un colonizador, etc., aquí están citando de una manera indirecta, pero de alguna manera válida, creo yo, las palabras de los adivinos indígenas. Y además este texto, aunque yo les puse la traducción en español, está en náhuatl, o sea, hay una versión en náhuatl donde se pueden ver estos mensajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dice será guerrero, será jaguar, será águila, pues dice oquishtis, ocelotis, cuautlis, ¿no? Que es en náhuatl, será guerrero, será jaguar, será águila, ¿no? Entonces, la idea, y bueno, a ver si obedece esto. Bueno, muy bien. O sea, la idea es esta, la idea como de esta ponencia así. En la filología, muchos estudiosos han podido reconstruir textos y libros perdidos a través de las citas que se hacen de estos textos en otros lugares. O sea, muchos tratados de filósofos griegos o de padres de la iglesia o de los herejes incluso, pues de pronto son citados en obras que no son suyas. O sea, de la misma manera que pues nosotros citamos todo el tiempo cosas en nuestros libros, ¿no? Entonces, pues lo que yo estoy intentando tratar de proponer, aunque pues obviamente va a tomar tiempo, pueden poner la siguiente. Ahí están ejemplos de reconstrucciones, o sea, por ejemplo, la reconstrucción del libro perdido de Apolonio, ¿no? La reconstrucción del libro contra los herejes de Ireneo de León, ¿no? Etc. O sea, los estudiosos serios sí tienen maneras de reconstruir textos perdidos siempre y cuando pues estos textos estén citados en otros, ¿no? Ahora bien, evidentemente pues, aquí está Fray Bernardino de Sahagún. Él estudió muchas facetas de la vida indígena, ayudado por sus informantes indígenas, los cuales eran sus alumnos, y que iban con sus papás y sus abuelos y los sabios indígenas no cristianizados, no colonizados, y ellos les daban la información. Ahora bien, obviamente Sahagún pues no tenía un propósito completamente bueno en hacer esto, o sea, era una persona a la que le interesaba pues destruir a la religión indígena, pero bueno, independientemente de estos malos propósitos, conservó mucha información que es útil para entender a los pueblos indígenas y que claro, también hay que tomar críticamente, no se puede tomar como si fuera pues totalmente cierta. La siguiente, por favor, disculpen. Entonces, en cuanto a
la lectura de los calendarios o de los libros adivinatorios, pues la mayor parte de lo que Sahagún propuso está en el libro cuarto del Códice Florentino, que pues es esta obra, la historia general de las cosas de la Nueva España, donde se habla de todos los aspectos de la vida indígena, desde los dioses, el calendario, su conocimiento astronómico, su sociedad, etc. Y todo esto está escrito en náhuatl, porque bueno, Sahagún sí tuvo el acierto de, él no, o sea, él sí sabía mucho náhuatl, pero realmente los que escriben la obra son sus alumnos nahuablantes, sus informantes nahuablantes, son los que escriben todo. Él sabe náhuatl, pero no es el verdadero, o sea, es el compilador más que el autor de esto, ¿no? Ok. Entonces, en el libro cuarto y en el libro sexto, en el libro cuarto está dedicado al calendario y el libro sexto está dedicado a la retórica indígena, pero en el libro sexto también se mencionan los discursos que hacían los adivinos, ¿no? Entonces, pues en estos dos libros está contenida unos fragmentos pues de lo que los indígenas podían leer en los códices. Sin embargo, pues también gracias. Pues aunque estos libros son muy útiles, hay un cierto problema de ordenamiento mental, si se quiere poner así, porque Sahagún escribió su obra organizándola según el modelo de las enciclopedias medievales. Entonces, no refleja realmente, en muchos casos, la retórica indígena, ¿no? En muchos casos. Pero en otros segmentos sí, porque dice, ahora vamos a poner un discurso de alguien, ¿no? Entonces pone el discurso completo, o a veces hace un relato. Entonces, con esto quiero decir que Sahagún pues se tiene que tomar con cierta precaución y se tiene que hacer pues un análisis crítico textual sobre estos asuntos, ¿no? Ahora bien, sin embargo, pues Sahagún menciona muchos datos útiles, ¿no? Para entender los libros, ¿no? Dice, por ejemplo, bueno, habla por ejemplo de Oxomoco y Zipactonal, que son los dioses patronos, los inventores del calendario y de la adivinación, llamémosle así, aunque digo, esto es un término muy occidental, realmente deberíamos decir la lectura del tonal, ¿no? O la lectura de los tonaltin, ¿no? Y dice que estos adivinos, bueno, estos dioses, Oxomoco y Zipactonal, estaban pintados en sus libros, ¿no? Entonces nos está describiendo los libros y pues nosotros tenemos copias de estos libros y originales también, y sabemos que pues esto es cierto, ¿no? Por ejemplo, este es el templo calendárico de Tlatelolco, no sé si lo conocen, pero este es un templo a los dioses del calendario. Entonces en Tlatelolco hay un templo donde se adoraba a los dioses que inventaron el calendario, y este templo tiene todos los días, bueno, no está completo porque está semidestruido, pero en teoría tenía todos los días del calendario, ¿no? Tenía varios niveles y están todos los días de las llamadas trecenas, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve, ahora bien, este libro de Sahagún, estos dos libros tienen ilustraciones, y las ilustraciones, a pesar de que tienen un estilo muy hispanizado, muy influido por lo europeo, o sea, si ustedes ven este estilo de jaguares, no es el estilo indígena, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de esta contaminación cultural que se conoce como aculturación, estas imágenes son útiles porque a veces son híbridos o mezclas entre la tradición indígena y la europea, y también, como quiero intentar mostrar, a veces también están inspirados en imágenes indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y empiezan a aparecer cosas interesantes, aunque un poco difíciles de entender. O sea, por ejemplo, aquí se ve unas imágenes occidentales, de estilo occidental, que hablan sobre el pronóstico asociado al día 1 venado. Entonces, se decía que el que naciera en signo 1 venado sería cobarde, porque sería como un venado. Entonces, en esta idea, los venados, cuando te acercas a ellos, escapan, ¿no? Entonces, pone como la imagen de un hombre que se está espantando, ¿no? Entonces, podemos entender un poco que esta imagen
pues es como una ilustración del destino, pero hecho muy al estilo occidental, ¿no? Perdón, siguiente. Sin embargo, pues hay otras imágenes. Esa imagen del hombre que se espanta no tiene ningún correlato prehispánico, pero sí hay imágenes que de pronto nos hablan de, ya se empiezan a aparecer imágenes prehispánicas. Por ejemplo, ahí hay el pronóstico que me parece que está asociado, creo que al Día de los Conejos, que es un día de la embriaguez y los borrachos, ¿no? Entonces dice, pues que será un hombre que se va a autodestruir, irá a caerse a algún lugar, a su destrucción, colapsará, quizás caerá de una peña, se caerá a un abismo, caerá al agua, se ahogará. Entonces, todo esto está, o sea, esta imagen occidental colonial, pues sí podemos, o sea, esta que es colonial occidental, pues sí podemos ver que tiene correlatos muy claros con esta imagen prehispánica, que es pues de un hombre que cae a un barranco. Y no solo eso, sino que, o sea, tenemos pues el mensaje en náhuatl, ¿no? Motepechihuis, Motlachapuchhuis, Matlanhuis, etcétera, etcétera. O sea, bien que mal, hay una correlación entre todo esto, ¿no? Entonces, o sea, muy probablemente esto quizás esté expresando esa idea, ¿no? Motepechihuis, ¿no? O sea, se va a despeñar, ¿no? Siguiente. Perdón. Aquí igual, por ejemplo, tenemos el pronóstico asociado a los que nacen en el día flor, ¿no? Y esta, creo que es la trecena una flor, no sé si me equivoco, ¿no? ¿Sí? Que es la trecena pues asociada a Huehuecoyotl, ¿no? Que es pues el patrono de los danzantes, de los artistas, de los poetas, ¿no? Entonces, pues en el florentino, pues aquí está la imagen del pronóstico, que pues es que será cantante, bueno, que será cantor huicani, ¿no? Y pues aquí está lo mismo. Entonces, o sea, bien que mal, es el mismo mensaje y en Sahagún además está verbalmente expresado, ¿no? O sea, algo así como indican tlacati, huicanis, ¿no? O sea, el que aquí nace va a ser cantor, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no es tan imposible entender ciertos elementos de estos códices e incluso leerlos en náhuatl, en un náhuatl cercano al siglo XVI. Digo, obviamente, pues hecha la salvedad de que los testimonios de Sahagún pues son poscoloniales y pues muchas cosas no vamos a saber realmente cómo se leían, pero otras cosas yo creo que sí. O sea, es posible hacer estos trabajos reconstructivos. Aquí, por ejemplo, igual se ve el caso de los nacidos en el signo agua, y entonces pues en Sahagún se dice, bueno, que este era un signo con una fortuna variable, que podían, o sea, que iban a tener la mitad de la vida muy buena, pero la otra mala, porque es como el agua, que se lo lleva, o sea, se lo lleva la corriente, ¿no? Entonces, pues, dice, quizás morirá en el agua, ¿no? Atlan mikis, ¿no? O sea, en el agua morirá, ¿no? Y aquí está la imagen de un niño que realmente representa más al recién nacido, o sea, la persona en general, ¿no? Y el signo agua, que todos los signos eran buenos y malos, ¿no? Entonces, pues, aquí se ve el códice telleriano remensis con la diosa Chalchotlicue, que es la diosa del agua, y aquí se ven tres imágenes, ¿no? Con una persona normal, que es, bueno, una mujer que se la lleva el agua, luego un hombre con un escudo y flechas se lo lleva el agua, y luego una caja de petate con piedras preciosas que igual se lo lleva el agua. Y aquí vemos las glosas, lamentablemente en español, pero pues aún así, que dice, esta dice, sería vendido como esclavo, ¿no? Morirá en la guerra. Aquí, entonces este hombre con un escudo al que se lo lleva el agua, realmente significa que morirá en la guerra, ¿no? El agua se lo llevará a su destino funesto, ¿no?
y aquí perdióse de la hacienda, que pues en un español muy antiguo quiere decir, pues perderá sus cosas, sus posesiones, ¿no? Entonces, si comparamos, esta es la misma imagen, pero pues en el Códice Borgia, y tiene los mismos elementos, ¿no? Hombre con flechas, mujer, y aquí una caja con cosas preciosas, ¿no? Entonces, en Sahagún podemos encontrar todos estos pronósticos en este español castellano muy renacentista, medievaloso, así de perdióse de la hacienda, no sé qué. Todo esto se puede encontrar en Sahagún en náhuatl. O sea, Yaumiquis es morir en la guerra, pero Yaumiquis, o sea, no solo está usado, no solo es una traducción, sino que está usado en el contexto de Sahagún al hablar del signo agua para hablar de pronósticos malos, ¿no? Yaumiquis, morir en la guerra, ¿no? Aso Namacas, ¿no? Quizás se venderá a sí mismo, porque, o sea, será vendido, pues significa una persona que será vendido como esclavo, ¿no? Y finalmente, Yukinat, Onquisa y Mishkishitlatki, como el agua corre, todas sus posesiones se perderán. Entonces, si se dan cuenta, sí es posible armar un poco esto, ¿no? O sea, parcialmente es posible reconstruir estas lecturas de las imágenes adivinatorias y con un grado de certidumbre más o menos elevado. Por supuesto, no todo lo podemos ver, o sea, aquí aparecen estas imágenes, se pueden ver, pero aquí hay una casa y una ofrenda que no sabemos qué es. Sin embargo, esto sí lo sabemos. O sea, porque está glosado en iconografía colonial, y esa iconografía colonial en náhuatl está también, hay correlatos en el discurso de los adivinos que conservó Sahagún, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve en el Códice Borgia, hace rato vimos cómo hay imágenes de los patrones del calendario, ¿no? O sea, cada día del calendario tiene un dios que gobierna ese día y que le da su fuerza y que le da el destino a las personas que nacen en él, ¿no? Entonces, pictografía colonial muestra lo mismo, muestra el día uno viento y su patrono, que es Quetzalcóatl, bueno, Topilzin Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, en el documento colonial dice uno viento. El uno viento se decía era malo, desafortunado. En este tiempo, y aquí, bueno, dice, se hacía la ofrenda del llamado Quetzalcóatl, que era el representante del viento y del remolino, ¿no? Sin embargo, la traducción, pues la traducción nos puede más o menos dar a entender un poco lo que está describiendo esta imagen, ¿no? Que es el día, y que en ese día se hacían ofrendas. ¿Puede poner la siguiente? No está. Bueno, pero hagan de cuenta, había dos maneras en que al parecer leían esto de ser el patrono. Uno decían Tonalpan, o sea, era el tonal en el que estaba el dios, ¿no? Y la otra está en esta imagen. Este es Tezcatlipoca como patrón del día 10 jaguar. Entonces dice es un buen día, etcétera, ¿no? Entonces, para hablar de que Tezcatlipoca era, digamos, el protector de este día, se decía Itlactoayan y Tezcatlipoca. Ahora ven que es Itlactoayan. Tlactoayan quiere decir como el lugar donde habla, ¿no? Entonces, Itlactoayan es, también se puede traducir de una manera más parafrástica como es el turno de hablar de Tezcatlipoca. Entonces, este gesto que también aparece en el códice borbónico, más bien los dioses patronos aparecen hablando, ¿no? Así. Este gesto en los códices mixtecos es el gesto de hablar. Pueden poner así. Aquí están cuando hablan, o sea, porque el códice Borgia tiene estilo mixteco, ¿no? Entonces, el gesto de hablar es
hacer así el dedo, ¿no? Digo, no me veo, pero es ese gesto de cómo están así, como le señalando con el dedo. Entonces de inmediato puedes decir, entonces muy probablemente, o sea, el adivino que leía la iconografía decía, ¿puede poner la anterior? Digo, perdón por traerlo acá, lo siento. Itlactoayan, Inchalchoctlicue, ¿no? O sea, dirían como Izcatli y Ejecas, Machillot, Nican, Itlactoayan, Ejecas, ¿no? O sea, este es el signo viento y es el lugar en el que habla Quetzalcóatl o Ablejeca, ¿no? Entonces, así es más o menos, o sea, se puede ir medio reconstruyendo si uno pone atención a la iconografía y a la manera en la que los indígenas pues hablaban, ¿no? Bueno, y también o sea, los sabios, ¿no? Puede poner la siguiente y luego la siguiente. Bueno, aquí vamos a una medio polémica, pero pues ni modo. Esta es una serie de imágenes asociada pues al día 1 muerte, que era un día de Tezcatlipoca también, porque era el tonal de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca nació o surgió en un día 1 muerte, ¿no? Era su signo. Entonces, en este signo, Tezcatlipoca era el protector de dos segmentos de la sociedad mexica muy contrastantes, porque era el protector de los tlatoanis y también, o sea, los reyes, gobernantes, y también el de los esclavos, ¿no? De los Tlacotin, ¿no? Entonces, en el día 1 muerte, los dueños de esclavos le hacían un banquete a sus esclavos y se decía que no podían maltratarlos, so pena de que Tezcatlipoca los castigara y entonces tuvieran un mal destino. Entonces, en ese pasaje se describe el mal destino que podían tener los dueños de esclavos, ¿no? Entonces, dice, o sea, que serían pues sacrificados o que quizás serían muertos en la guerra o que pues los iban a capturar algunas personas y se los iban a comer. Entonces dice, Mitoaya, Teomiquis, Quipahuasisque, Quicuasque, se decía que sería muerto en la guerra, será puesto en una olla y será comido. Entonces, esta imagen que aparece en el códice colonial también aparece en el códice prehispánico. Aquí hay un hombre que está siendo hervido en una olla, ¿no? Entonces, muy probablemente, o sea, ya podemos medio entender, ¿no? O sea, el signo Olin, el que habla en este signo, pues es, bueno, que no sabemos bien, algunos dicen que es Xolotl, está difícil, otros dicen que es un Macuetonaleque, pero bueno, digamos que es Xolotl, y él que nazca en este signo, pues va a tener un destino medio malo, porque puede que lo capturen en la guerra y se lo coman, ¿no? Que bueno, todos los signos tenían aspectos buenos y malos, ¿no? Siguiente, por favor. Igual, este está en el signo venado, en el Códice Borgia, ¿no? Entonces, esta sección del Códice Borgia siempre ha sido muy, pues, extraña, ¿no? No tiene muchas buenas interpretaciones por los estudiosos. Por ejemplo, aparece esta imagen de un hombre en llamas y su cabeza está enterrada en esta como tierra, ¿no? Entonces, yo propongo que sí se puede identificar esta figura. Esta imagen aparece en el documento colonial llamado Primeros Memoriales de Fray Bernardino de Sahagún, y aquí aparece un hombre, o sea que parece que no tiene cabeza y está enterrado como en una especie de rectángulo con tierra, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues este era un ritual bastante impresionante en el que los guerreros cautivos los arrojaban a una fosa con llamas, ¿no? Entonces, aquí se ve al guerrero que cae en el fuego, ¿no? Y esto, ahora bien, ya tenemos la iconografía. ¿Cómo se lee? Bueno, pues en el libro cuarto de Sahagún habla de otro pronóstico de un día no relacionado, pero es lo mismo, porque dice, o sea, es otro signo malo, y perdón que solo ponga signos malos, es que son los más llamativos, ¿no? Hay signos malos también, ¿no? El de Cantor y así, ¿no? Y entonces dice,
quizás será ofrecido como en el sacrificio gladiatorio, quizás le disparen flechas, y aquí está lo que nos interesa. Quizás su cabeza será envuelta en fuego y será arrojada a las llamas, ¿no? Azocuatlecuepondilos, azotlepantlachos. O sea, porque esto es en este ritual en específico. O sea, no todos los sacrificados les pasaba esto, pero en ese ritual caías al fuego. Y justamente el punto es, esto es esto. Su cabeza se envolverá en llamas, en fuego, y caerá a las llamas. Que es un destino pues terrible, pero o sea, les digo, hay unos buenos también, ¿no? Entonces, es este signo venado en este contexto en particular tiene una carga negativa, ¿no? Siguiente. Ahora bien, por otro lado, también hay imágenes que dentro de esta dicotomía establecida por Novotny son las imágenes rituales. Son las imágenes que te dicen el tipo de ofrendas que tienes que hacer para complacer a los dioses, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen está en el Códice Borgia y hay una oreja que está siendo punzada por un pedernal. Y aquí en el Códice Primeros Memoriales se ve la misma idea, ¿no? Y se describe el ritual, ¿no? Igual, estas varas, pues, son varas, digo, son chiquitas, no son como súper grandes, ¿no? Pero se las pasaban a través de la lengua, ¿no? O a través de los muslos o así, ¿no? Y bueno, eso o sea, está en los documentos, ¿no? Entonces, se ve la misma imagen, ¿no? Pero pues estas, digo, obviamente estos eran rituales sagrados para los dioses, o sea, no era muy distinto de otras mortificaciones rituales que se han realizado en todas las tradiciones religiosas de la humanidad, desde el catolicismo hasta las religiones del Extremo Oriente. O sea, es común, ¿no? No es nada excepcional, bueno, en el sentido de no tiene nada de malo en realidad, ¿no? Siguiente. Igual aquí se ven ofrendas, ¿no? Ofrendas de opal y de hule quemado, y ofrendas de bolas de zacate con espinas, que bueno, son espinas que igual los sacerdotes, porque los que hacían esto eran los sacerdotes, no era cualquier persona, era gente especial que vivía en el servicio a los dioses. Entonces esta gente a veces se punzaba los muslos y partes así, y luego las espinas con sangre las encajaban en los zacates, y esos zacates los ofrendaban, y pues se ven las mismas ideas, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo se puede leer esto? Pues igual, este pasaje está en el Códice Florentino y habla de cómo una persona va con un sacerdote porque pues está preocupada porque le va mal, porque tiene problemas y supone que los dioses están descontentos con esta persona. Entonces el sacerdote lee su destino y entonces le dice: no, pues estás muy mal, o sea, has ofendido a los dioses. Y entonces aquí se ve pues en náhuatl, ¿no? Digo, esto está en inglés porque lamentablemente apenas se está preparando la traducción moderna al español, porque el texto náhuatl, o sea, hay una versión al español que tradujo Sahagún, que es la que por lo general se lee, pero el texto náhuatl es muy diferente. La traducción al español de Sahagún está censurada, el texto náhuatl es el original, y ese texto será traducido al inglés, pero no al español. Entonces, pues aquí más o menos dice, vas a limpiar las cosas, te vas a limpiar a ti mismo, vas a bañar esclavos, que esto significa sacrificio, pero bueno, vas a danzar, vas a castigarte a ti mismo, vas a ayunar, vas a sacarte sangre. Esto no quiere decir que él vaya a hacer todas estas cosas, son como ejemplos de lo que le podía decir, ¿no? Vas a pasarte varas, vas a cortarte las orejas, o sea, pero poquito, ¿no? Vas a atravesarte la lengua con varas por tus faltas, ¿no? Vas a dar, y también hay otros que no vienen
tan ilustrados, pues dice, vas a dar comida a las personas, vas a darles vestidos, ¿no? O sea, vas a dar a la comunidad, ¿no? Vas a ofrecer papeles, o sea, porque el papel quemado, el papel amate se lo ofrecían a los dioses, papeles aromáticos, vas a ofrecer incienso. Entonces, todo esto está en náhuatl, ¿no? Ticmanas y Amat, Incopali, ¿no? Etcétera, etcétera. Moteyo, Quichihuas. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Bueno, esta es otra cosa, pero lo que quiero decir es que entonces es muy probable que cuando se ven imágenes de una persona que se está atravesando con varas o las varas mismas, probablemente el mensaje ya, o sea, lo podemos equiparar con lo que Sagún recogió, o sea, que el adivino le dice, pues te vas a pasar unas varas por la lengua para purificarte porque los dioses están enojados contigo. O sea, no podemos del todo reconstruir todo lo que dicen estos jueces, pero sí podemos acercarnos un poco a las ideas, ¿no? Y además a las ideas en náhuatl del siglo XVI, digo, no a lo prehispánico, pero pues muy cercano, ¿no? O sea, las personas a las que los estudiantes de Sagún interrogaban, pues muchas sí vieron México antes de que los españoles hicieran su destrucción, ¿verdad? Entonces, estas personas guardaban en su memoria la manera de hablar que tenían los sacerdotes, ¿no? Entonces, no deberíamos tampoco despreciar esos testimonios, a pesar de que están en un contexto colonial, ¿no? Justamente esto es como muy filológico, o sea, cuando se conserva la manera de hablar, eso nos permite luego reconstruir pasajes de documentos perdidos. O sea, por ejemplo, digo, y aquí ya como que estoy hablando mucho, pero los académicos que estudian literatura española pueden reconstruir, por ejemplo, cómo la gente popular traducía la Biblia, porque en muchos textos están dichos de la Biblia traducidos, pues no al latín, sino al español. Entonces puede, o sea, como ir traduciendo, ok, este libro no se podía imprimir en español, estaba prohibido por la iglesia, pero la gente lo citaba y se puede ir reconstruyendo, digamos, la Biblia del pueblo, ¿no? Eso para hablar de un documento occidental. Lo que digo es que lo mismo ocurre un poco con estos códices, o sea, la gente todavía se acordaba de qué decían. Entonces, por ejemplo, igual, volviendo al pasaje, ¿no? Donde dice, quizás tu hijo será águila, será jaguar, será guerrero, ¿no? Entonces vean cómo aquí, digo, que ya no me acuerdo, es una hierba, no recuerdo qué trecena es, ¿no? Pero recuerdan que esta es la trecena que es presidida, bueno, cuyo patrono es Pateca, el dios, uno de los múltiples dioses, bueno, el dios de la hierba del pulque y de otras hierbas medicinales, y hay aquí un águila y un jaguar. Esto es borbónico, ¿no? Pero esto también se encuentra en Borja, en muchos otros códices, ¿no? En el borbónico dice, los que aquí nacían serían valientes hombres, ¿no? O sea, serían guerreros. Y pues, o sea, en la iconografía lo que vemos, pues son hombres. Bueno, en que es el códice telleriano remensis, se ve un hombre metido en un águila, que pues es un guerrero águila, y un hombre en un traje jaguar, que es un guerrero jaguar, ¿no? En borbónico está el águila y el jaguar. La bandera significa sacrificio, ¿no? O sea, moriría en la guerra, ¿no? Pero, ¿cómo se lee esto en náhuatl? Pues, claro, Cuauhtis será águila. O sea, en náhuatl tú decías para decir, será guerrero águila, perdón, decías Cuauhtis será águila. O Celotis será jaguar. Y muy probablemente esto, o sea, estos signos de sacrificio son, pues, yaomiquis, morir en la guerra. Entonces, pues hay manera, ¿no? O sea, como de irnos acercando un poco a este. Y por ejemplo, igual, este sol partido, o sea, recuerdan como dice en el otro pasaje, vivirá poco porque el sol se partió cuando nació. Entonces vean cómo Sagún no conservó
toda la estructura del discurso de los adivinos, o bueno, mal llamados adivinos, son pues sacerdotes, hombres sagrados, de estos hombres sagrados, pero pues sí hay como una parte importante, ¿no? No sé cuánto tiempo más tendría, o ¿sí? Ok, siguiente. Bueno, este está muy complejo, pero es más o menos lo mismo. O sea, este es Patecas, este es el signo Malinali, aquí, entonces, esto ya lo podemos medio leer, ¿no? O sea, Oquixtis, ¿no? Será guerrero, ¿no? O sea, estos escudos, porque de hecho, el jeroglífico en náhuatl, que no lo pongo aquí, debí ponerlo, Oquixtin o Oquixtlin, Oquixtlin en singular, ¿no? Oquixtlin es hombre, pero es hombre en el sentido, pues, de virilidad o de valor, todo lo que se asociaba a las actividades muy propias de hombría, ¿no? Entonces, por ejemplo, no lo puse aquí, pero el jeroglífico Oquixtli es un escudo y una lanza. Entonces, obviamente esto muy probablemente se diría Oquixtis, o sea, será varón, pero varón en el sentido de guerrero, ¿no? Y luego, aquí hay un animalito que nadie ha identificado bien, con una bandera de sacrificio, ¿no? En realidad casi no se ve aquí, o sea, disculpen porque estaba bien raspado, pero se ve, ¿no? Este es una comadreja, ¿no? O sea, malo. ¿Y por qué una comadreja, no? Siguiente. Este es igual otro pasaje, este está en el libro quinto, donde dice, pues o sea, la comadreja era un augurio, ¿no? Cosamat lo de esa ardilla, creo. Cosamat, ¿no? Entonces, dice al final, bueno, siguiente diapositiva, ahorita les digo lo que decía, pero ahí está, ¿no? Se dice que eran mensajeros del inframundo, y le llamaban al tecolote y a la comadreja les llamaban Yaotequiwa, que quiere decir guerreros, ¿no? Entonces, porque estos animales llamaban a la gente al Mictlán para llevar, o sea, eran augurios de la muerte, ¿no? Entonces, encontrarte a estos animales era malo, ¿no? Entonces, muy probablemente esa comadreja en ese signo, pues significa que viviría poco esta persona, ¿no? Igual, moriría en la guerra. Bueno, aquí hay como Oquixtis, Yaotequiwas, Yaomiquis, ¿no? Será guerrero, será capitán, morirá en la guerra. Siguiente, por favor, gracias. E igual, o sea, les digo, se pueden como que empezar a hacer lecturas así, o sea, igual el pronóstico que transmitía el otro texto, procurar el pulque, ¿no? Entonces, igual, o sea, esta es la trecena que gobierna Mayahuel, ¿no? La diosa del maguey, no la trecena, perdón, el signo del día, el signo conejo, ¿no? Entonces, muy probablemente, pues, el pronóstico más o menos diría Octlic y Motlicualis, procurar el pulque. Será borracho, ¿no? O sea, porque esta es una gran olla de pulque, es la diosa del maguey, del que sale el pulque, y es el signo conejo que está asociado al pulque. Siguiente. Ya como para ir más o menos terminando, esta es una de las signos del día más complicados de leer, de entender en su iconografía del Códice de Borgia, ¿no? Nadie lo ha leído bien, ¿no? Bueno, o sea, porque simplemente la imagen es un poco extraña, ¿no? Este es el signo Casa, Kali, y el patrono del signo es Tepeyolov, ¿no? Que es pues este dios jaguar de la montaña, ¿no? Muy probablemente el patrono de los nahuales, ¿no? Y pues
pues la imagen mántica o imagen adivinatoria, muchas de estas imágenes, les digo, no se tienen que leer como tan literalmente, tienen significados simbólicos, ¿no? Y a veces, o sea, esas simbologías son un poco chocantes o extrañas, ¿no? Entonces aquí se ve, pues, hay un hombre sentado sobre un río, tiene varas en la mano y en la otra mano tiene, pues, excremento y está defecando. O parece que defeca, tiene unas nubecitas de una apestosidad y llega a la luna, ¿no? Entonces, evidentemente uno dirá, ¿qué rayos es esto, no? O sea, la imagen la entiendo visualmente, pero no se entiende el significado, pues digamos, el destino del que está hablando, ¿no? Sin embargo, igual, si uno revisa aún, siguiente. Esto está igual en el texto donde el adivino empieza a hablarle de su destino a una persona que ha sido, mala, que ha tenido mal comportamiento con los dioses, ¿no? Entonces le dice, le dice, quizás has guardado cosas ante los dioses, ¿no? Quizás te has tragado tu suciedad, tu podredumbre, tu negrura, y tu apestosidad se difunde y es conocida y va a la tierra de los muertos y al cielo. El hedor, tu hedor está llenando al mundo entero. Que esto no quiere decir que sea una persona que no se baña, ¿no? O sea, todos se bañaban, ¿no? O sea, se refiere a que sus malas acciones son una suciedad que lo hace, los dioses lo ven mal porque le apesta, ¿no? Porque quizás ha hecho algo malo contra ellos, ¿no? Entonces, y luego dice, te has puesto ante el torrente, ante el despeñadero, estás parado ahí ante el lugar donde no hay salida, ¿no? Y ahí está la cuerda y la trampa, ¿no? Y luego dice, y como has encontrado placer en el polvo y la basura, 2 veces te pasarás varas a través de la lengua y de los oídos. Y dice, quizás por tu adulterio, quizás porque has dañado a los demás con tus palabras y tus acciones. Entonces, vean cómo, o sea, bien que mal, esto corresponde casi perfectamente, ¿no? O sea, la persona está, te has tragado tu suciedad, tu impureza, tu hedor llega hasta el cielo, porque la luna es Wicca, o sea, la luna es Metzli, pero la luna está en el cielo, en Wicca, ¿no? Te has puesto ante el torrente y tendrás que pasarte varas para remediar tu destino. Entonces vean cómo, o sea, se puede resolver, ¿no? Solo que sí es muy difícil, o sea, estas son las pocas imágenes que he podido resolver haciendo, leyendo, náhuatl, ¿no? Las fuentes, y luego vas viendo la iconografía, ¿no? Sin embargo, la realidad es que no todo se puede resolver, aunque entendemos el sentido general de esto, ¿no? O sea, de todas estas imágenes, o casi todas, entendemos mucho el sentido general, pero esto nos permite ver ya más o menos cómo en náhuatl lo leían. Siguiente. Vean cómo igual, entonces esta iconografía se repite, ¿no? O sea, esto ya no lo puedo entender del todo, más o menos, ¿no? Pero vean cómo igual este hombre tiene varas, ¿no? Esto igual la vida también es impureza, ¿no? Pero esto, recuerden cómo dice, tu hedor irá al cielo y al Mictlán. Entonces, aquí llega el Mictlán. Y aquí llega a este dios que es pues el dios del castigo, ¿no? Itztlacoliuc y Ixnesli, ¿no? El dios ciego, la versión ciega de Tezcatlipoca, ¿no? Y aquí está también, se come su impureza. Entonces, o sea, esto nos habla que estos son signos más o menos malos, ¿no? O sea, bueno, en ciertos contextos, no en todo. Recuerden que los números y otras cosas lo cambiaban, pero los adivinos lo que más les interesaba era evitar los pronósticos malos, ¿no?
O sea, la infortunio, ¿no? Entonces, pues se ve esto, entonces ya podemos entender, esta imagen es la misma, ¿no?, que la del signo casa. Siguiente. Lo mismo, lo que les dije del sol roto, ¿no? O sea, igual vivirá poco, ¿no? El sol se partió cuando nació. Entonces el sol partido significa vida breve, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Perdón, siguiente. Digo, no quiero igual el siguiente, perdón. Y creo que ya llegamos casi al final. Siguiente también, perdón. Igual, habla de riqueza, ¿no? Bueno, este es el último, pero ya no me convence tanto, pero siguiente. Este es el Chantico, y aquí está Quetzalcóatl en una casa de oro, ¿no? Bueno, en un recinto dorado, en otros curiosamente es como una caja, ¿no? Y en el Códice Borbónico esta imagen dice: los que aquí nacían serían hombres ricos, ¿no? Entonces, ¿por qué está relacionado aquí que este es Quetzalcóatl Topilzin, ¿no? Uno Caña, o sea, Quetzalcóatl como gobernante de Tula, ¿no? Digo, y aquí ya me estoy yendo más fuera de los libros sobre la adivinación, pero a mí me llamó la atención este dicho que está en el libro 10, ¿no? Que dice: los toltecas serán ricos, por razón de su prudencia causaban que las cosas, los bienes, la riqueza apareciera. Por eso se dice de aquel que se vuelve rico rápidamente que es hijo de Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl pues era el dios de la conocimiento, pero también de la abundancia de los toltecas, ¿no? Entonces, muy probablemente igual esto significa que el nacido en esta trecena sería pues a su manera pues vivir sin Quetzalcóatl, ¿no? O sea, sería rico, porque en todo esto siempre la glosa en español dice sería hombre rico, la caja de oro también implica riqueza, ¿no? El siguiente. Igual, estos signos de esclavitud es lo mismo, ¿no? O sea, esta es una collera de esclavo, entonces muy probablemente se le llama hamacas, ¿no? Se venderá a sí mismo, ¿no? Y, o sea, lo encontramos, todos estos pasajes, o sea, estos pasajes relacionados con la adivinación, tenemos abundantes evidencias, ¿no? Siguiente. Igual, sobre el juego, entonces aquí hay un patoli, ¿no? Digo, no estoy leyendo todo, o sea, no todo se puede leer porque, les digo, faltan evidencias, etcétera, pero igual, en dice, continuamente jugará patoli, jugará tlashli, o sea, juego de pelota, perderá, engañará a otros, etcétera, ¿no? O sea, era un signo en el que nacían las personas que eran medio adictas al juego, ¿no? Entonces, vean cómo dice, Papatoa, Olama, Kimotequitia, Inoli, Patoli, ¿no? Que es un difracismo para hablar del juego, de las actividades recreativas. Nada más que aquí pues tienen una influencia medio mala, o sea, lo hará en exceso. O sea, recuerden que, era malo por ser en exceso. Entonces, muy probablemente igual, ¿no? O sea, este signo gobernado por Xochiquetzal y por Tezcatlipoca, bajo la forma de un, no recuerdo, jaguar negro o algo así. Una parte de este signo está asociada a la pasión por el juego, la recreación. Siguiente. Y bueno, ya si quieren, aquí lo dejamos. Esta es una parte de la presentación que tiene que ver con los pronósticos de Venus. Pero bueno, si quiere prender la luz o como quieran, está bien. Digo, disculpen por tenerlo ahí moviendo las diapositivas. No, todo muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Un aplauso para el doctor Alfonso. Pero de ese modo también